Bienvenidos a este tercer encuentro acerca de Fratelli Tutti. Vamos avanzando en este itinerario de ir dialogando con la encíclica, con distintas personas que fuimos invitando. En este caso hoy vamos a trabajar dos capítulos. Uno es el capítulo 5, que es la mejor política, y otro es el capítulo 6, que es el diálogo y la amistad social. En un tiempo donde, como siempre, es necesario, ¿no?, rehabilitar la política, esta política que es transformadora de la realidad. Es una preocupación central del Papa Francisco. Él le dedica tiempo a este tema porque considera la política como una herramienta para transformar realmente la realidad. Muchas veces se dice que Francisco anda mucho en este tema de la política. De alguna manera, este capítulo 5 es una expresión de lo que es el pensamiento de Francisco acerca de la política, y lo titula así, ¿no?, la mejor política. Cada persona, cada ser humano puede hacer algo en bien del otro, y muchas veces se puede hacer más cuando se construye comunidad, ¿no? En los barrios populares hay verdaderas experiencias, ¿no?, de salvación comunitaria, donde, por ejemplo, un grupo de mujeres se reúne y no solo piensa en sus hijos, sino en los hijos de su manzana, de su barrio, y ahí hace un comedor comunitario, y después eso va dando lugar por ahí a un espacio para cuidar a los más pequeños. Y también ese espacio comunitario genera acciones muy concretas para atender personas que están en calle y en consumo. Se dan esas experiencias de salvación comunitaria que hace referencia el Papa en otra encíclica muy valiosa, que es Laudato Si. ¿Qué hace el político, no? Tiene la responsabilidad de buscar caminos para que en un país haya trabajo, y haya trabajo digno. Ese es el diálogo, ¿no?, entre la política y la comunidad, ¿no?, lo que se juega un poco en este capítulo 5. En el capítulo 6 hablamos del diálogo para la amistad social, ¿no? Es eje en este capítulo el tema de Francisco de la cultura del encuentro. Y aquí en la vuelta él dice un encuentro hecho cultura, ¿no? Y para que haya verdadera amistad social, todos tienen que estar incluidos, especialmente escuchar la voz de los últimos, de las periferias. Es un tema sobre el que vuelve Francisco una y otra vez a lo largo de la encíclica, en este capítulo también. Simplemente esa pequeña síntesis, palabra, quería decir. Estamos aquí con tres invitados que les agradezco mucho. Rápidamente, cuando hace unos 3 meses les ofrecimos participar de este espacio, dijeron que sí. Gustavo Vélez, que tiene 60 años, está casado, tiene 4 hijos, ha ejercido la función pública varias veces, ha sido 3 veces ministro nacional, ha sido diputado nacional por la ciudad, y hoy está aquí compartiendo con nosotros. Está María Migliore, que es ministra de la ciudad, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, también tiene una gran trayectoria y vocación por lo social. Está aquí acompañándonos, gracias María. Después está Andrés, que como es hincha de San Lorenzo le dicen el cuerpo, es ministro del Desarrollo de la Comunidad de la provincia
de Buenos Aires, es militante peronista y bueno, también accedió a compartir ese encuentro. También es un lector, como María y Gustavo, de las encíclicas del Papa Francisco. Entonces, bueno, los tres sintonizan de alguna manera con el magisterio del Papa y por eso los invitamos a comentar estos capítulos. Mil gracias también por la oportunidad de compartir este espacio tan desafiante, porque la mejor política es la política del diálogo. El capítulo 5 y el capítulo 6 de la Fratelli Tutti tienen un vaso comunicante muy importante. La mejor política es la política del diálogo y de la amistad social. Y para eso es clave que tengamos en cuenta, entre otras cosas, que la necesidad de tender puentes tiene que tener un objetivo. A mí me gusta decir que nadie se queda a vivir en un puente. El diálogo por sí mismo no es un fin, es un medio de encuentro, de abrazar a quien piensa distinto, con un destino, un rumbo, un proyecto compartido de nación. A eso nos invita el Papa y por eso cuando hablamos de esta encíclica Fratelli Tutti en estos dos capítulos, a mí me gusta definirla como es una gran invitación a construir una democracia de fraternidad. Una democracia de fraternidad. Me gustaría entonces analizar algunos de los elementos y compartir con ustedes de los aspectos que toca Francisco en esta encíclica en 4 elementos, en 4 áreas de trabajo y de reflexión. La primera es una economía para la dignidad, la segunda es una política para el pueblo, la tercera es una tecnología para el bien común y la cuarta es una paz con ética humanista. Esos son los 4 grandes pilares que el Papa Francisco nos convoca en todo caso a vivir y a reflexionar desde el punto de vista de la construcción de esta democracia y fraternidad. Me detengo en el primer punto, que es una economía para la dignidad. Todos los desafíos económicos en el mundo de hoy son locales, son globales y locales. La globalización tiene impacto en cada barrio, no es algo que ocurra a nivel general, sino que impacta directamente en cada una de nuestras comunidades. El Papa nos dice que el mercado no resuelve todo y nos habla también de la importancia de evitar las miradas tecnocráticas para analizar la realidad. Unas miradas donde lo que prevalece es la técnica por sobre la perspectiva que considera al ser humano como centro de todas las preocupaciones de una política pública. Vivimos un shock geopolítico y tecnológico donde esta economía para la dignidad se pone a prueba. Pensábamos que íbamos a salir mejores de la pandemia y el mundo está saliendo peor. Desembocó en una guerra donde lo que se pone en cuestión es si se va a seguir manteniendo un horizonte de transición ecológica o donde si se regresa al negocio fabuloso de las armas, del petróleo, del carbón, con un retroceso que es enormemente negativo para el clima y para la casa común, como nos convoca Francisco la Laudato Si. Y ese shock tecnológico también tiene que ver y atraviesa aspectos que pudimos ver en la pandemia. Por citar un solo caso, una economía para la dignidad tiene que tener en cuenta una dimensión diferente al derecho de propiedad, un derecho de propiedad con función social, que alcance a todos y sobre todo a los más necesitados en los grandes desafíos planetarios. Lo vimos con el derecho de propiedad sobre las patentes de las vacunas para combatir el COVID-19. Vimos cómo ese derecho de propiedad no era absoluto, cómo requería una mirada y un abordaje desde ese punto de vista que estaba mencionando también Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Entonces, la economía con dignidad tiene que partir de la base de que es una gran hibridez hoy, es una economía donde conjuga el elemento digital y el elemento físico. La guerra en este momento conjuga ambas dimensiones, es una pelea por los chips y los materiales raros que permiten la fabricación de baterías que podrían dar lugar a una transición ecológica más sostenible, y es una pelea también por los elementos clásicos
duros, materiales, del acero, ¿por qué no del carbón, del petróleo, de lo que es propio de la vida industrial. Estamos en una transición entonces con esa hibridez, que además pone de manifiesto la preeminencia de lo financiero por sobre la economía real. Entonces, economía para la dignidad. Cuando discutimos la cuestión de la economía popular, a mí me gusta decir que toda economía debe ser popular, que toda la dimensión económica tiene que poner en centro en el trabajo, en la dimensión social, en la dimensión de generar ocasiones de dignidad o de dignificar mejor a los que menos están favorecidos en la pirámide social. Pero esa hibridez también ha puesto sobre la mesa un actor social distinto en la Argentina, en otros países de América Latina. A mí me tocó, mientras trabajaba en otros países de la región, ver cómo los programas de transferencias condicionadas de ingreso fueron muy importantes para achicar la brecha de desigualdad en los países latinoamericanos. Hoy esos programas tienen el gran desafío de respetar el enorme nivel de aporte que la economía popular hace a la estructura económica de la Argentina, en los diferentes sectores productivos, en los diferentes sectores organizativos. No es solamente una cuestión material, sino, como decía Gustavo, a mi modesto entender, es un tema de intangibles, de valores, de vínculos. Una economía sin vínculos se convierte en la ley de la selva del mercado. Una economía con vínculos profundos construye fraternidad y solidaridad de abajo hacia arriba. Segundo punto, política para el pueblo. El Papa también nos convoca a cuidarnos de dos extremos. No confundir toda discusión con populista o antipopulista, eso intoxica o envenena hoy la discusión política en el mundo entero. Y por otro lado, cuidarnos muchísimo de asumir posturas liberales que terminan siendo funcionales a los intereses más poderosos. Entonces, ni populismo, sinónimo de demagogia, de instrumentación de la población, ni miradas liberales que son de alguna manera funcionales a los intereses de los más poderosos. El Papa rescata el concepto de pueblo, de popular, un destino común, una identidad común, una cultura que se va fraguando con el paso del tiempo, que requiere justamente lo que mencionamos en el capítulo 6, al comentarlo, la cultura del encuentro y evitar la cultura del descarte. Para esto, una política para el pueblo requiere, antes que nada, evitar nuevas formas de esclavitud o estructurales formas de esclavitud. Una política para el pueblo requiere, antes que nada, decirle no a la narcodemocracia, decirle no a los intereses del juego que ocultan intereses espurios vinculados al narcotráfico y vinculados a las mafias que suponen esas expresiones de narcotráfico. Evitar la cartelización de las obras públicas, evitar la falta de transparencia en el financiamiento de las campañas electorales que evita, o mejor dicho, que son promotoras de una política esclavizada por intereses económicos. No se puede construir una política o una economía para la dignidad si la política para el pueblo, lejos de estar al servicio del pueblo, está esclavizada por sectores o por factores que generan un gran nivel de opacidad y sobre todo que terminan generando un gran nivel de falta de autonomía para tomar decisiones frente a los poderes económicos mafiosos o concentrados. Bolívar decía que la mejor política es la honradez. La mejor política es la honradez. Y el Papa nos convoca también de una manera muy concreta y muy persistente a evitar la contaminación ideológica desde el punto de vista de las aproximaciones políticas. La ideología es una forma de servicio militar obligatorio de las ideas. Es algo que termina generando divisiones, es algo que termina parcializando, sectarizando y de alguna manera impidiéndonos una apertura a pensamientos distintos, y es algo de lo cual también tenemos que tener muchísima atención en lo que plantea el Papa en Fratelli Tutti, en Laudato Si y en varias de las encíclicas y de las enseñanzas que nos ha estado dando en estos últimos años de tan fructífera labor.
Tecnología para el bien común, el otro elemento muy importante. El Papa nos llama a cuidarnos de la tecnocracia. Citando a Romano Guardini es un filósofo alemán que está en el elemento constitutivo del pensamiento de Francisco, muy influyente en toda su producción intelectual y pastoral. Decía ya por los años 20, 30 que el problema del ser humano es que no sabe manejar el poder que genera. El poder termina devorándolo al ser humano, el poder tecnológico termina devorándolo al ser humano. Entonces aquí hay un enorme desafío de cómo lidiar en la democracia y fraternidad con el fenómeno tecnológico. Cómo podemos generar un pacto social, tecnológico y ecológico. Una democracia o un Estado tecnológico y ecológico de bienestar, que implique una adecuada regulación de las fuerzas del mercado, pero que también implique la construcción de nuevas capacidades en el sector público. Tecnología para el bien común. Me quiero detener en un elemento que puede no sonar tecnológico, pero que influye mucho sobre lo que voy a mencionar. La salud mental de la dirigencia política. La salud mental de la dirigencia política. Es un tema de una primerísima importancia, no solo a nivel de la Argentina, sino a nivel de todo el mundo. Vemos las tragedias que están generándose hoy en cuanto a guerras, invasiones, violencia irracional, del pasado, del futuro, del presente. Vemos que hay un factor muy importante que es la falta de salud mental de la dirigencia política, afectada por una cantidad muy enorme de, por qué no decirlo, de situaciones de agresión a través de las redes sociales, afectadas por un manejo no siempre equilibrado y sobrio de las relaciones de poder y afectada por un egocentrismo que muchas veces termina distorsionando cualquier posibilidad de diálogo racional, de diálogo emocional y del encuentro con el otro. Thomas Merton, este monje que nos dio tantas lecciones en la época de la guerra de Vietnam y que habló tanto en contra de la violencia, decía muchas veces que el excesivo amor propio genera excesivo odio propio. Y la idea de que tenemos un temor a quien piensa distinto. Nos resguardamos en una agresión porque tememos al otro, a la otra, que nos marca una distancia de lo que nosotros creemos que es una relación tan importante en nuestro pensamiento. Esto se exacerba con los bots, se exacerba con las redes, con el WhatsApp, se exacerba con esta idea enfermiza de estar en una reunión, sacarse una foto y estar pendiente de cómo voy a figurar en esa foto en las redes sociales. Hay una suerte de maraña permanente que termina atrapando la posibilidad de un diálogo reposado, sobrio, maduro, aún para defender intereses contrapuestos, que de eso muchas veces se trata la actividad política. Y el cuarto elemento, la paz. La paz. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, decía Pablo VI. Hoy más que nunca la paz es el nuevo nombre del desarrollo. Construir paz. Paz política desmilitarizando las conciencias, desarmando los espíritus, comprobando que la verdad es una construcción sinfónica, polifónica, que tiene diferentes dimensiones, que no es la dimensión ni de una secta ni de un sector particular, sino que se construye de una manera poliédrica, como también nos invita el Papa a construirla. La pax climática, la justicia ambiental, un tema que atraviesa hoy cualquier tipo de diálogo social. Los conflictos más serios a nivel de enfrentamientos sociales en la Argentina y en el resto del planeta hoy se dan por el tema del clima, la vinculación entre el clima, el modelo productivo, la inclusión social que eso supone. Y el otro elemento, la paz tecnológica. El Papa nos invita a alegrarnos de los avances tecnológicos, pero a su vez a cuidarnos muchísimo de esa mirada tecnocrática. Evitar la esclavitud digital. Y tiene una frase bellísima el Papa que dice: en las diferencias se pueden generar conflictos, pero en la uniformidad lo único que se genera es asfixia. Miren qué bella frase para de alguna manera terminar lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? En las diferencias puede haber conflictos, pero tenemos que tener una política en salida, una política que sea capaz de romper caparazones y que sea capaz de advertir las diferencias. La más bella definición de política que leí por ahí y que me parece es un gran desafío para la Argentina hoy,
La política es el arte de liberar los manantiales de amor comunitario que hay en el corazón de cada persona. El arte de liberar los manantiales de amor comunitario que hay en el corazón de cada persona. Bueno, muchas gracias. Para mí es importante poder estar acá y sobre todo tener espacios de reflexión común sobre el pensamiento de Francisco, que para mí ha sido muy formativo y es una fuente de consulta. Yo cuando pensaba en la mejor política y en esta idea de encuentro, de diálogo, de amistad social, si bien creo que no están estrictamente en estos capítulos, se me venían a la cabeza y al corazón estos 4 principios que siempre Francisco plantea para orientar la acción. Y para mí a la hora de pensar la política es importante reflexionar sobre ellos, sobre todo porque creo que los distintos espacios políticos expresan ideas, pero también la política la encarnamos personas. Y siempre tener fresco en la cabeza y en el corazón desde dónde se decide, desde dónde se orienta la acción, creo que es importante para poder construir una mejor política, una política que realmente encuentre y sobre todo transforme. Entonces, me gustaría como compartir algunas reflexiones que para mí guían la acción política o que deberían guiarnos para poder tener cada día una mejor política en la Argentina. Primero, esta idea de que el tiempo es superior al espacio, que a mí me parece muy, muy profunda, esta idea de poder empezar procesos y no solamente ocupar espacios. Y creo que es algo que todos los dirigentes políticos tenemos que tener siempre presente y que es una tentación constante en la cotidianidad salirse de eso, pero de ser conscientes de poder construir o iniciar algunos procesos o poder dar pasos en procesos ya iniciados para que puedan resolver temas que en general en la Argentina vienen siendo estructurales. Me gustaría poner como ejemplo lo que han sido los procesos de integración sociourbana en Argentina, que creo que tienen mucho todavía por seguir consolidándose, pero que ahí hay un principio de cómo construir una buena política, porque creo que en un contexto de tanta diferencia, ahí hay algo que para mí orienta y marca camino, y hay un mínimo consenso en toda la dirigencia de que eso es importante. Y ese proceso se fue iniciando, en parte por Gustavo y todos los sacerdotes que fueron abriendo camino, por distintas fuerzas políticas que se hicieron eco de eso, por las comunidades que hace mucho tiempo venían peleando y pidiendo que las integraciones urbanas realmente fueran algo que se materializara. Y para mí es un lindo ejemplo a mirar, con todos los desafíos que eso tiene por delante, porque creo que todavía en todas las jurisdicciones del país tenemos mucho por seguir profundizando, pero que es una política que ha dado paso firme y que para mí puede orientar en un momento de nuevo de tanta gritería o grieta o la palabra que querramos ponerlo, un punto de acuerdo de una política que creo que algo que a mí me gusta es que mucha gente de distintos espacios, de distintos sectores, de distintos lugares siente propia. Y eso es algo que está bien construido. Digo, si personas que en espacios políticos que parecen ser antagónicos pueden encontrar ese punto común, es que hay algo de cómo se fue construyendo y de todas las personas que fueron parte de esa construcción colectiva que se hizo bien. Me parece que en la Argentina también necesitamos agarrarnos de esas experiencias que están bien hechas o esos pasos que son sólidos para desde ahí como seguir reconstruyendo. Y creo que hoy también tenemos un desafío grande que Gustavo lo trajo, que es esto de la economía popular, revalorizar el trabajo, esto que para mí es un punto de partida que tiene muchísimo valor y creo que mirando la política de integración de barrios tenemos que lograr construir un consenso posible para que los 7 millones de personas que trabajan dentro de esta economía puedan hacerlo en mejores condiciones, puedan integrarse al resto de la sociedad, pueda ser reconocido ese valor que todos los días aportan. Y de nuevo, creo que ahí hay un desafío concreto, tangible, grande, urgente, que si entre todos los distintos sectores podemos mirarlo con esta mirada de proceso y no solamente de corto plazo, quizás podamos encontrar un camino posible. Yo creo que, de nuevo, insisto, hay una experiencia sobre la cual mirar, quizás valga la pena mirarla para imitar y poder construir en esta línea, porque de los grandes desafíos que tiene la Argentina, para mí este es uno de los realmente más importantes, y creo que hay mucho conocimiento, mucha experiencia, muchas ideas que tenemos que poner en conversación para construir este rumbo posible.
Lo segundo es esto de poder tener siempre presente que la unidad prevalece al conflicto, de que el conflicto muchas veces está y es parte de la dinámica política, de la manera que se avanzan de la discusión, pero que tiene que haber un objetivo superador que sea la unidad. Yo creo que hoy la Argentina necesita paz y que todos y todas los que ocupamos lugares de decisión, tanto políticos como sociales, necesitamos volver a poner eso como norte. Digo, poder dar las discusiones que haya que dar, pero en función de una construcción de una paz, de un progreso, de un desarrollo, de una idea de país donde de verdad podamos entrar todos y todas y donde todos y todas podamos ser parte de esa construcción. Entonces, de nuevo, en un momento de tanto conflicto, me parece que hay que ordenarlo en función de objetivos posibles, sobre todo también armonizando sectores. Yo creo que para poder construir desarrollo realmente necesitamos de la política, del sector social, del sector privado, del mercado regulado, pero de absolutamente todas las fuerzas que componen la sociedad para poder volver a tener un rumbo posible. La tercera es esta idea que para mí tiene mucha fuerza también, que es que la realidad siempre es más importante que la idea. Y esto para mí es importante primero para reconocer la realidad, digo, y desde ahí poder descubrir toda la riqueza que tiene. Yo creo que la Argentina tiene mucha riqueza, sobre todo el país, pero las personas que encarnan y que todos los días somos parte, y desde esa realidad vamos a poder construir transiciones posibles, no desde las ideas de lo que debería ser, de lo que nos hubiera gustado, sino de lo que es, y descubriendo la potencia que hay en esta realidad. Creo que esta idea también habla en algún punto de hablar desde la verdad, ¿no? Yo creo que la realidad es verdadera y creo que hay muchas cosas en la Argentina que tenemos que volver a reconstruir desde la verdad, dar a fondo las discusiones que tenemos que dar, pero eso, con realidad, con verdad, desde lo posible. Sobre todo en el campo social, que es en el que yo trabajo y en el que tengo responsabilidad, con muchos actores hablamos siempre. Argentina tiene muchos problemas sociales, pero discutémoslos con realismo, con verdad. ¿Qué es lo que aprieta? No es todo lo mismo. Cuando una discusión es de integración, eso, si la discusión es a una persona que está en situación de calle, es otra política, si es alimentaria, es otra cosa. Volvámosle a poner verdad y realismo a las discusiones, porque creo que desde ahí vamos a poder encontrar caminos que solucionen. Y después también creo que, al menos a mí, me gusta esta idea también, porque la realidad se transforma en lo concreto. Y al final del día la realidad son vidas de personas que tienen que estar en mejores condiciones. Al final la política no es más ni menos que eso, es realmente generar condiciones para que todos y todas podamos vivir mejor, para que podamos desarrollar quienes somos, encontrarnos, vincularnos. Entonces también a veces creo que estamos discutiendo demasiadas ideas y olvidándonos de las personas concretas. Y desde las personas concretas y por las personas concretas creo que vamos a volver a encontrar camino. O sea, a mí cuando la discusión me abruma, siempre volver a lo concreto, a lo tangible, a lo humano, a la esencia me ayuda, y me ayuda a encontrar sentido, a encontrar norte, a encontrar desde dónde y sobre todo para qué. Creo que ahí hay algo lindo para volver a construir, y que todas las discusiones sean en función de eso. Y creo también que, bueno, esta última idea también de el todo es superior a la parte, creo que es importante para poder ir encontrando cómo cada parte es necesaria, y aunque parezca a veces antagónica y irreconciliable, tiene una profundidad que cuando todas esas partes separadas se pueden ir armonizando, la película es más grande, es más rica. Ahí dice, la belleza de la trama, le viene lo complejo, creo que es una canción muy linda, y dice, la belleza de la trama le viene de lo complejo. Y bueno, cuando los entramados se van metiendo, juntando los hilos, empiezan a aparecer imágenes más completas, más lindas, y creo que hay que animarse a ver en esa perspectiva. Creo de verdad que la política necesita volver a recuperar esa dimensión. No es todo blanco-negro, no es todo irreconciliable. A veces de esas dos cosas que parecían imposibles surgen identidades nuevas que abren camino para contextos nuevos, problemáticas nuevas, y desde ahí reconstruir. Y obviamente para poder hacer real todo esto que siempre propone Francisco de la cultura del encuentro, es central. Creo que es
es lindo decirlo, difícil encarnarlo, pero supone hacer un ejercicio de la política mucho más austero, mucho más humilde, de poder ver las diferencias que tenemos y ser claros en eso. Digo, representamos, yo en mi caso, un espacio político, ellos están en otro. Ahora, tenemos que poder reconocernos, tenemos que poder darle espacio al otro, reconocerlo en su legitimidad, discutir las ideas, y cuando hay algo equivocado o algo que queremos marcar la diferencia, decirlo con fuerza, pero también poderle llevar al debate público los aciertos de los otros espacios, los puntos en común, lo que uno aporta y el otro sigue, porque si no estamos constantemente en un ruido muy fuerte que todo el tiempo se quiebra. En un gobierno parece que el anterior hizo todo mal y el otro todo mal, y ahí creo que hay algo de más allá de las ideas políticas y las dinámicas propias de los sistemas, que las personas tenemos que encarnar distinto. Por eso, más allá de si no estaban en este capítulo, me parecía importante a la hora de pensar, bueno, cómo es la mejor política, digo, desde qué ideas pensamos, pero sobre todo también desde dónde las encarnamos. Yo creo que hoy en un momento también que la política está muy desprestigiada, sobre todo porque creo que hace tiempo que hay soluciones que no se vienen encontrando, y después de 2 años de pandemia, donde también todas nuestras vidas se han visto alteradas de distintas maneras, volver a poner en la conversación pública la necesidad de una dirigencia, insisto, con política social, empresarial, sindical, de las organizaciones. Yo creo que acá todos y todas tenemos responsabilidad y a veces tenemos mucha más capacidad de transformar de la que asumimos, y siempre hay una tentación también en exigirle a la política, a la dirigencia o grandes ideas o entelequias que al final del día son personas que ocupan lugares concretos. Me parece que hacernos cargo cada uno y cada una de la porción que podemos cambiar, cuando lo hacemos de manera comunitaria, cuando eso empieza a transformarse en un espíritu, una mirada colectiva, realmente puede generar dinámicas diferentes que creo que son las que necesitamos para poder tener resultados diferentes, donde podamos construir una sociedad de verdad, donde todos y todas podamos ser parte, en el sentido de que todos y todas podamos estar mejor, pero también que podamos ser parte de esa construcción. Para mí eso también es bien importante, y por eso celebro estos espacios donde nos reíamos antes de empezar. Digo, no son los más comunes, pero que podamos tener, de nuevo, diferencias, pero convivir de una manera democrática es importante, y en el fondo, para que eso tenga sentido, creo que el fundamento profundo de lo que plantea Francisco, de poder encontrarnos, de poder reconocernos, de poder en las diferencias también encontrar caminos comunes, es algo importante a revalorizar y sobre todo a encarnar entre todos y todas, cada uno y cada una desde el lugar que nos toca. Así que desde ahí la búsqueda, la compartida y haciendo camino, intentando también que estos principios guíen la cotidianidad. Gracias. Muy contento de poder participar. Me pasa algo con las encíclicas del Papa Francisco que uno se las devora, ¿no? Que tiene algo muy particular, que cada oración es mejor que la anterior y no parás y seguís descubriendo conceptos y elementos. Y la verdad que en el caso de Fratelli Tutti, más allá de los capítulos, me parece también que es una apuesta valiente, porque hablar de fraternidad en un mundo con tantos conflictos, con tantas tensiones, con tantos brotes de odio, me parece es una actitud muy valiente, y se enmarca en algo que él, se lo he escuchado, he leído también, no solo a Francisco, sino también otros pensadores, que tiene que ver con rescatar el valor de la fraternidad en un tiempo en el cual, si queremos verlo de alguna manera, venimos de una herencia, ¿no? Del siglo XIX y del siglo XX, con muchas situaciones conflictivas, traumáticas, donde quizás con legítimo derecho en el siglo XIX, sobre todo, la libertad pretendió abrirse paso y agredió el concepto de igualdad, y después en el siglo XX, por el contrario, la igualdad, o en nombre de la igualdad, de alguna manera muchas veces se desconoció la libertad. Entonces, ¿cómo, y entendiendo que el equilibrio siempre es la clave, ¿no? En todo, cómo encontrar un equilibrio entre esas
dos ideas, son dos fuerzas tan legítimas ambas, y creo que es a través de la fraternidad, ¿no? De ese tercer elemento, ¿no? De aquella vieja consigna de la Revolución Francesa, que un poco había quedado en el olvido, y que tiene que ver con la mirada fraterna y con la incorporación del amor, de la compasión, de la indulgencia, de la misericordia a la hora de analizar la vida, la realidad, la política, y que muchas veces falta, ¿no? Porque a veces, y Francisco en estos dos capítulos lo desarrolla mucho, que a veces se subestima la potencia del amor, ¿no? A la hora de intervenir en la vida en general y en política en particular, ¿no? Casi como que poner ese sentimiento es algo naif o de tontos. Y eso se conecta también con una situación que nos toca vivir porque hablamos de mejor política, pero para una mejor vida, ¿no? Y tenemos que ver en dónde se enmarca la política y la vida que nos toca atravesar. Y sin duda vivimos atrapados en un proceso de hegemonía cultural del mercado, ¿no? Que viene de varios siglos, inclusive previos a ese proceso de la Revolución Francesa y demás, con un instrumento, ¿no? Que es muy útil para resolver algunos aspectos de la organización social de la vida, pero que finalmente pasó de ser instrumento a ser un fin en sí mismo, y como dice Francisco, ya directamente a transformarse en una deidad, ¿no? Una religión pagana del mercado que ha generado una cultura donde quien es el más capaz, el más inteligente, el más vivo, bueno, seguramente es el que se impone y el que menos compasión o misericordia o amor demuestra a la hora de desarrollar las relaciones. Entonces vivimos en una sociedad donde los tontos son aquellos que apuestan al camino largo, a desarrollar los procesos, ¿no? A tratar de iniciar ese tipo de caminos. Y eso tiñe todo. Eso tiñe todo. Todos nuestros vínculos, todos nuestros momentos. Y hay que luchar contra esa tentación, ¿no? Porque uno siempre dice, no, si yo me manejo de esta manera voy a ser un tonto, ¿no? Entonces, esto que menciona Francisco de la caridad social y política, ¿no? Como no solo la caridad, que es muchas veces en la actualidad mirada desde un lugar peyorativo, ¿no? Lo plantea no solo como un acto individual, que es muy necesario, muy reivindicable, sino también esa caridad en términos sociales y políticos que se desarrolla de una manera más sofisticada para poder construir procesos o normativas que generen o tiendan un brazo fraterno a una persona que no conocemos y quizás nunca vamos a conocer, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos nuestra acción y cuando nos involucramos en la práctica política, que la gente piensa que es un viva la pepa, ¿no? Pero la política está plagada, como decía bien Gustavo, ¿no? Plagada de tensiones y de disputas, y la verdad que también es complejo atravesarla. Pero justamente vale la pena porque muchas veces nos involucramos en procesos que derivan en beneficios que quizás nosotros directamente no vamos a observar, y como dice Francisco, ¿no? En estos dos capítulos, quizás lo mejor es eso. Lo más noble es generar procesos que lo van a exceder a uno en esto del tiempo superior al espacio, ¿no? Qué tarea tan noble de desatar un proceso que quizás personalmente uno no va a capitalizar. Y me parece que también ahí viene el otro gran problema, ¿no? De cómo enfocamos la política, si la enfocamos desde lo personal, desde el ego, o de la mirada colectiva y comunitaria, y dónde ponemos los objetivos, ¿no? Francisco lo señala con toda claridad. Hay que consolidar comunidad, hay que poder encontrar esos objetivos comunes, que no es sencillo, porque si cada uno de nosotros se encierra sobre sí mismo, y conectándolo con el otro capítulo, ¿no? Con el del diálogo social, me permito por ahí tomar esa metáfora de la Torre de Babel, ¿no? Donde esa idea de que todos hablamos un idioma distinto, también puede ser que por más que compartamos el idioma y hablemos todos en español o castellano, quizás hablemos un idioma distinto porque hablamos desde nuestros compartimentos personales, y entonces por ahí estamos en una reunión y estamos hablando en español, pero un idioma distinto. Cada uno habla en su idioma y en el idioma de sus intereses concretos, materiales, de corto plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
cómo construir, cómo romper esos muros que por ahí se generan en nuestras mentes y poder generar un espacio común de construcción de esos objetivos. Y ahí tiene que jugar, el corazón tiene un rol fundamental, ¿no? Porque en esta idea del amor, ¿no? como motor fundamental, donde uno no está calculando, ¿no? Porque si nosotros miramos la política desde el cálculo, seguramente hay un montón de cosas que nos convienen, pero si la miramos con el corazón, nos damos cuenta que en realidad nos conviene lo que no nos conviene en términos de la política más mercantilista. Creo que Francisco hace advertencias. Es imposible vivir sin política, ¿no? En este tiempo por ahí se critica tanto la política, es imposible, entonces trabajemos para construir esa mejor política. Y advierte sobre los problemas que pueden tener las miradas liberales o las que denomina también populistas, ¿no? Como de alguna manera esa idea de que el individuo lo es todo requiere también un orden público que garantice esa individualidad. Y también, si nos vamos al otro extremo, quizás en esa idea de en nombre del todo negar al individuo, podemos caer en la tentación de terminar transformando a nuestros hermanos en combustible de nuestras ambiciones. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y a nosotros, obviamente, por ejercer, tener espacios de poder, tanto en lo político como en lo institucional, tenemos que ser hiper cuidadosos de no enceguecernos y llevarnos puesto al otro, porque finalmente todo acá pasa por registrar al otro, ¿no? Por registrar, ver que hay otro, que hay un ser que merece todo nuestro respeto, y me encanta también eso que plantea él del pacto social y el pacto cultural, porque también para construir ese diálogo nosotros tenemos que reconocer cuál es en todo caso el idioma del otro, o la forma cultural que tiene otro, porque si no son convocatorias unilaterales donde quizás el que está más incorporado a un sistema de poder o a un sistema de pensamiento o al sistema en general, por llamarlo de alguna manera, es el que quiere imponer las condiciones y después nos enojamos si el otro no se incorpora, pero quizás no estamos registrando qué le pasa al otro, cómo vive, cuál es su cotidianeidad, y eso también va generando o separando o poniendo distancias, ¿no? y generando una frialdad que después, obviamente, si no hay una mirada compasiva, contemplativa, esa distancia se va expandiendo y terminamos, ¿no?, en esos grandes bloques en términos sociales y políticos donde no hacemos ningún esfuerzo por tratar de entender o comprender qué ocurre con el otro. Y me parece que estamos llamados urgentemente a desandar esos caminos de soberbia, ¿no? Porque también, de alguna manera, nos toca vivir una época en la cual la soberbia de Occidente tiene que empezar a bajar un poco, ¿no? El mundo es mucho más que Occidente, o el mundo es mucho más que la cultura mediática dominante, y creo que tenemos que empezar, y es lo que creo Francisco permanentemente plantea, tenemos que empezar a reconocer todos esos universos. Bueno, por eso, cuando advierte Francisco el pragmatismo sin alma, ¿no? Lo peor que le puede pasar a la política es caer en ese lugar de las conveniencias, y a nosotros nos pasa porque en nuestra práctica cotidiana es algo que ocurre con nuestros compañeros y compañeras, que a veces prefieren más mirar hacia arriba, ¿no? A ver qué está pasando allá en las usinas del poder, ¿no? No arriba donde tenemos que mirar, no al cielo, digamos, sino arriba en términos de estructura de poder. Entonces estás leyendo los portales, como ahora están las redes, y estás viendo, no, tal se peleó con tal y ahora quedó un cargo libre, o están peleándose por la lista de concejales. Dejan de mirar a su alrededor y sobre todo dejan de mirar hacia abajo, que es lo peor que nos puede pasar, de mirar al que se quedó afuera, al que se cayó. Y eso pasa tremendamente porque finalmente la política se cierra sobre sí mismo y deja de tener un valor instrumental en función de ponerse al servicio del otro para resolver sus propios problemas y sus propias dinámicas de poder. Y después, bueno, otra en términos metodológicos, ¿no? ¿Qué propone Francisco para poder ir construyendo una política donde el amor tenga un lugar más claro, de mayor centralidad? Bueno, también él habla de renuncias y de paciencia, ¿no? Esa cuestión de que estamos apurados por todo y que
y si no pasa esto se cae el mundo. Bueno, la verdad es que no. Uno ve que los procesos de la política son bastante reiterativos y las cosas siguen ocurriendo, ¿no? Entonces a veces enloquecemos, no nos escuchamos y hasta agredimos por no tener esa prudencia o esa paciencia. Después, bueno, la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque también otros de los signos, el general Perón decía que el ser humano puede soportar cualquier mudanza del destino si está armado de una sólida verdad en la comunidad organizada. Y yo creo que otro de los problemas que tenemos en el presente es que la verdad está siendo atacada. No solo la verdad, sino la propia búsqueda de la verdad es atacada. Y Francisco advierte sobre los relativismos, ¿no? Hay cuestiones que son evidentes y que tenemos que trabajar para generar, en función de esas verdades, ¿no?, objetivas, los consensos para poder estructurar el plan político, por llamarlo de alguna manera. Habla de valores permanentes. Y después otra cosa que me gustó mucho es una frase donde plantea que la vida es el arte del encuentro. A veces pareciera que estamos en lo contrario, ¿no? Que pareciera que la vida es el arte del desencuentro, porque rápidamente aparece la tentación y lo demoníaco, y entonces, qué bueno, peleemos, ¿no? Total, ya resolvemos el problema de tener que construir ese espacio común. Entonces él habla del encuentro hecho cultura, y bueno, y ahí está esto del pacto social y el pacto cultural que reconozca al otro. Bueno, y después él habla de recuperar la amabilidad, que me encantó eso sobre el final del sexto capítulo, ¿no? De recuperar la amabilidad, ¿no? La amabilidad es una liberación de la crueldad. Y yo creo que esto es un poco lo que por ahí no vemos y nos parece una tontera y lo minimizamos, ¿no? Porque en esto hay mucho de creer que las cosas se cambian, por supuesto se cambian desde las grandes normativas, desde las grandes teorías, pero fundamentalmente el cambio tiene que empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Es un proceso conjunto, por supuesto, ¿no? Pero a veces en política te pasa encontrarte con aquellos compañeros o compañeras que, no, bueno, yo no voy a cambiar, y Francisco lo plantea en algún momento, ¿no? Yo voy a cambiar cuando las cosas generales cambian, mientras tanto soy un miserable, ¿no? Claro, total, ahora sí, cuando venga la revolución, o lo que venga, no sé, ahí sí me voy a poner a tono y voy a tener una moral impecable. Y yo creo que no, al contrario, obviamente el cambio y la transformación tiene que surgir en uno sin desconocer que sería inocente pensar que vamos a cambiar que todos los seres humanos van a cambiar de un momento a otro y nosotros descuidar el proceso general y colectivo de la vida, pero tenemos que buscar un necesario equilibrio entre esas dos situaciones que también naturalmente están en tensión. Y a mí me encantó esto, ¿no? La amabilidad como una liberación de la crueldad. Salir de ese lugar del político que está encerrado con sus objetivos, con su estrategia, que la conoce él, que a veces la comparte mejor o peor, o a veces directamente no la comparte, y pretende que todo lo que lo rodea se encuadre en esa dinámica. Y entonces ahí es donde nosotros nos pasa todo el tiempo, me pasa a mí, bueno, cualquiera le puede pasar, donde uno de repente se enoja con un compañero o una compañera que no tiene por qué estar totalmente al tanto del malambo mental que uno puede tener. Entonces, en eso también creo que es una cuestión de tener paciencia y prudencia y tratar, por la vía del diálogo, de la generación de espacios comunes, que todos vayamos juntos, la mayor cantidad posible al mismo tiempo. No es sencillo, obviamente, yo estoy diciendo esto, como decía María, nosotros estamos hoy acá y estamos inmersos en un día a día de la disputa política casi electoral, porque vivimos de elección en elección, que hace difícil por ahí tener estos espacios y estos ámbitos, pero para mí son espacios imprescindibles. Son espacios imprescindibles y ojalá los podamos tener más seguidos. Y bueno,
todos también poder reírnos un poco de nosotros mismos también. Reírnos de nuestras torpezas, porque cuando nos ponemos el traje de político, todos en la vida hacemos un personaje, pero el político, cuando hacemos política, es como somos más esclavos de ese personaje y muchas veces tenemos que darnos el permiso de mirarnos con indulgencia, reírnos un poco de nosotros mismos y tener la autocrítica necesaria para no enloquecer y sobre todo no enloquecer a los demás. Así que nada más, muchas gracias. Simplemente, bueno, agradecer a Gustavo, a María y al Cuervo Andrés su dialogar con la encíclica y tratar de dialogar también desde el corazón, que es muy importante a la hora de leer un texto del Papa Francisco, un texto que me parece muy luminoso. Al final del capítulo 5 dice Francisco, ¿no? Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? ¿Por qué después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas, quizás dolorosas, serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? ¿No? Preguntas para la política, pero preguntas para cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de entregar a las próximas generaciones un mundo mejor del que recibimos.